inicio operaciones en 1954. Tiene 70 años. Que era como la polémica, ¿no? ¿Texcoco o Tizayuca? Texcoco es un sitio espectacularmente bueno. Había quien decía expropia y chinganos. No tuvieron esa sensibilidad de decirles, oigan, ustedes caben aquí, ¿no? Consideramos que era un proyecto central y estratégico. Era una obra extremadamente hermosa. Era un pozo sin fondo. Es una gran mentira. El nuevo aeropuerto a mí me parece una pésima idea. Muchísima corrupción. No era una buena decisión. Yo no voy a hacer florero. Al país le costó chistosito 500,000 millones de pesos. Entonces es un perder. El presidente electo quería dar un manotazo en la mesa. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo el mayor número de votos en la elección presidencial. De acuerdo con la estimación del conteo rápido, los rangos de votación obtenidos por el candidato puntero no se sobreponen con los de sus contendientes, razón por la cual puede confirmarse una clara tendencia de votación a su favor. Feliz porque queremos otro país para nuestros hijos. Queremos otra nación distinta. Es mágico, es emocionante. No les fallaré. Entonces, el día 2 de julio, al día siguiente de las elecciones, que ya todo el mundo sabía que había ganado López Obrador, claramente, ¿no? Él habló con el presidente Peña Nieto y le dijo: quiero que usted autorice a su gente a sentarse de inmediato con la mía para ver el tema del aeropuerto. Y el presidente Peña Nieto lo aceptó. A ver, hay que entender que cuando uno está en la transición, no negocias con el gobierno entrante. Con el gobierno entrante tú no haces más que ofrecerle condiciones para la transición y entregando pues, prácticamente lo que ocurre en todas las esferas de la administración pública, y ellos puedan retomar y conozcan qué hay. Y Geo Jiménez era el responsable del equipo de transición y era nuestra contraparte. Y cuando llegó y me planteó que quería conocer más, yo le dije: ingeniero, lo que usted necesite, reúnase con la gente que quiera, avíseme o no. Estuvimos en las reuniones y realmente pues, se les hizo toda la presentación. Las tuvimos exactamente en el predio donde estaba el aeropuerto, varias de ellas. Se les hizo la presentación, se les dio toda la información. Y mi percepción es que había línea de cancelar el aeropuerto. Cuando estaba recién electo el actual presidente, los ingenieros le recibimos en el Palacio de Minería para un desayuno. Y lo recibimos básicamente tres organizaciones de ingenieros: la Academia de Ingeniería, el Colegio de Ingenieros Civiles de México y la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, la UMAI. Y él sintió que era una buena oportunidad para hacer algo respecto a esto del aeropuerto. ¿Qué vamos a hacer con el aeropuerto en la Ciudad de México? Y este sí es un asunto que yo quiero endosar a ustedes. Y nos invitó en ese momento a que le dijéramos, y dijo él ahí con criterios técnicos, si debía irse por el lado de un nuevo aeropuerto en Santa Lucía o continuar con el Naim.
Entonces uno dice, bueno, el presidente, wow, está verdaderamente comprometido con la posibilidad de que siga adelante. Pero a los 15 días, de manera increíble, en una conferencia de prensa dice, oigan, sí, ahí vienen los informes y todo, pero vamos a convocar a una consulta popular, que sea el pueblo el que decida, porque yo creo en la democracia, etcétera, toda esa cantaleta, y finalmente anuncia que se dirimirá todo en una consulta popular unos meses después. Se va a poner a consideración de todos los mexicanos. Hacer una consulta vinculatoria. Lo que diga la mayoría es lo que se va a llevar a la práctica. Por supuesto, todas las opiniones de la academia, todos los académicos, todos los distintos segmentos, dijimos, Texcoco. Nuestra recomendación es, sigamos con lo que tenemos, con lo que se está haciendo bien. Obviamente, si quieren, si consideran, pues revísenlo. A lo mejor pueden hacer algunas cosas que les reduzca el costo, o que sea una cosa así, pero desde un punto de vista técnico, lo aconsejable es seguir con lo que tenemos y no con una cosa que está sobre las rodillas en todos los sentidos. El aeropuerto Naim tenía todos los estudios para justificar el éxito de esa obra. Que la combinación, como la planteaban, de aeropuertos era algo que no estaba estudiado y con lo que se ponían no se demostraba que iba a funcionar. Que por lo tanto la decisión debería de ser el Naim. Con todos los que yo hablé, todos iban en el mismo sentido. Que yo sepa, no hubo una sola carta de alguien que actuara en la industria, como colegios, sindicatos de industria, que dijera lo contrario, ¿no? A pesar de que todos los dictámenes habían salido favorables a Texcoco, pues el presidente dijo, ¿quién sabe más que los ingenieros y los técnicos? El pueblo sabio. No tengo la menor duda de que el presidente lo que quería, como él tenía la certeza de sus convicciones, lo que él ya había venido estudiando desde que fue jefe de gobierno, pues quería que también toda la población se enterara de cuáles eran los elementos, los argumentos que habían a favor y en contra del proyecto. Y entonces empezamos a trabajar de inmediato. Hicimos foros, programas de radio, reuniones técnicas, no sé cuántas. Y toda la información, que fueron varios cientos de documentos, los pusimos ahí están en un sitio en la nube, ahí están a la disposición de todo el mundo. Pusimos todos los documentos que nos entregaron a favor y en contra del aeropuerto. Todo. Sitio de internet, bombos y platillos, están ahí todos los documentos para que se abra el debate, pero falta un documento esencial, que es el que avalaba que era viable, que Santa Lucía más Toluca más todo este sistema aeroportuario tenía las condiciones adecuadas en términos aeronáuticos para poder ser viable. Y ahí el señor presidente nos instruyó al que iba a ser secretario, Javier Jiménez Espirón, al que luego fue subsecretario, el ingeniero Carlos Morán, y a un servidor que luego iba a ser director del grupo aeroportuario, que en los foros que nos instruyó que se promovieran de agosto a octubre, ¿sí?, mantuviéramos una postura nosotros imparcial. Gerardo Ferrando Bravo, futuro director de Grupo Aeroportuario. Ciro, imparcialidad, invitación a todo mundo a participar en la consulta. Y ahí algo positivo es que empieza el debate, ¿no? A las personas defensoras del lago y a quienes les acompañábamos nos empezaron a invitar a un montón de programas de radio y de televisión en prime time. Y además debo decir que fue el proyecto de obra que más ha sido comunicado en la historia del país. Pues sí hubo muchos cuestionamientos a Texcoco desde varios puntos de vista.
El primero, obvio, que había habido e iba a haber muchísima corrupción en torno al conjunto del aeropuerto, que significaba el aeropuerto propiamente tal, los terrenos alrededor del aeropuerto y qué hacer con Benito Juárez cerrado y qué hacer con la Fuerza Aérea o el Ejército para que pues, el cierre de Santa Lucía pues, fuera aceptable. Viendo el desarrollo de los sistemas aeroportuarios de las grandes urbes en el mundo, te das cuenta que el primer aeropuerto que hicieron hoy quedó pues, en la parte más céntrica, por decir de alguna manera, ¿no? En Londres, 5 aeropuertos. London Airport en el centro de la ciudad, un aeropuerto ahí chiquitito, ahí está, y se fueron creando otros aeropuertos. Ahí tienes en París, Le Bourget, pues bueno, ahí está pegadito. Pero luego hicieron Orly, y luego vino Charles de Gaulle. Entonces, más que nada la atención iba en esto, ¿por qué tenemos que cerrar el aeropuerto? Por el diseño y la ubicación de las pistas de Texcoco. Dices, hijo, ¿pero qué necesidad? El actual aeropuerto era incompatible con el nuevo aeropuerto. Pero no sería el primer aeropuerto que se cierra. O sea, en los años finales de los 80s, 90s y todavía en el 2014 se cerró el aeropuerto de Qatar, que es de los que yo recuerdo más recientes, pero se ha cerrado el aeropuerto de Múnich, se ha cerrado el aeropuerto de Austin, se ha cerrado el aeropuerto de Indonesia, Yakarta, también un aeropuerto importante. O sea, hay varios aeropuertos que se han cerrado. Esto es como cuando tienes un vehículo viejito, un carro de 50 años y dices, oye, todavía funciona. Sí, pero ya no da el rendimiento que necesito. Pero lo que realmente funciona es tener un solo lugar donde se concentran todas las aeronaves, donde no te tienes que bajar, donde no tienes que tomar un camión para irte a otro aeropuerto, o sea, el poder concentrar. O sea, yo estoy convencido que un hub es algo que necesita el país y lo que necesita la ciudad, ¿no? Mira, los países, las grandes ciudades quisieran tener un solo aeropuerto, no 3 o 4. Tienen 3 o 4 porque no tienen alternativa. Todos quisieran tener un hub. Tener un solo aeropuerto lo hace mucho más eficiente, mucho más cómodo. Uno viaja y lo que uno quiere hacer es que si viajas por avión, pases por un aeropuerto que te implique el menor tiempo posible y el menor costo posible. Entonces nosotros lo que necesitábamos es un gran aeropuerto internacional donde puedan llegar grandes vuelos desde Londres, desde Alemania, desde Estados Unidos y desde ahí distribuir hacia otros lugares del país donde queremos que haya turismo. ¿Qué habría de hacerse con las instalaciones del actual aeropuerto? Aquí se pensó en que podía desarrollarse zonas de recreación para la población, zonas de desarrollo corporativo, de desarrollo hotelero, de prestación de servicios. Hubiésemos visto un rostro del Oriente en esta zona, pues muy distinto al que se tiene, que se ha tenido por años, yo creo, en esta región del país. Este asunto de tener un hub aeroportuario suena muy atractivo, pero ¿por qué ahí? El hub aeroportuario mexicano por excelencia debiera ser Cancún, y ya está siendo. Cancún actualmente es el segundo aeropuerto más importante del país y está ya compitiendo con el del aeropuerto internacional. Y donde no tenemos una ciudad de 20 millones con enormes vulnerabilidad y con problemas acumulados. Y también teníamos que cancelar la base aérea militar de Santa Lucía porque tampoco era compatible por la orientación de las pistas, utilizarla. O sea, era un gasto verdaderamente bárbaro y dejar 2 instalaciones estratégicas funcionales, funcionando, a la basura. El aeropuerto de Santa Lucía seguía siendo operado por el ejército como un aeropuerto militar. Sin embargo, iba a ser limitado a los helicópteros y a la parte de escuela aeronáutica y algunos otros vuelos pequeños.
Lo que se resolvió hacer es, en el nuevo aeropuerto que se estaba edificando, una de las pistas iba a ser precisamente para la Fuerza Aérea Mexicana, para que ellos pudieran mantener la operación de toda la aviación militar desde ese aeropuerto, desde el nuevo aeropuerto. Una de las pistas estaba dedicada a ellos. El lago Nabor Carrillo, que es el cuerpo de agua más importante que hay en el área, tiene, si no mal recuerdo, cerca de 1000 hectáreas. Se convirtió con el tiempo en una estación para las aves migratorias. Empezaron a llegar muchas aves migratorias al lago Nabor Carrillo, en invierno, evidentemente, y eso le dio pues cierto atractivo y cierto valor ambiental al propio lago. Tema que después, durante la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, sería una de las preocupaciones ambientales más significativas que habría que resolver. Está documentado el peligro de la combinación entre aves y vuelos. Con un solo patito metido en el motor pueden morir 300 gentes de un avión. El lago Nabor Carrillo no era parte del proyecto del nuevo aeropuerto, sino que estaba al sur del proyecto y estaba a aproximadamente unos 3 kilómetros. The US FAA recommends that runways be at least 3 kilometers away from wildlife attractants, such as Lago Nabor Carrillo, and MITRE was able to do that. However, even though we were able to locate the runways at least 3 kilometers away from Lago Nabor Carrillo, there are still a lot of birds in the area. Bird control and mitigation is common at lots of airports around the world, and experts were confident that mitigation actions, such as attracting the birds to other locations, could be conducted to reduce the number of birds in the Texcoco area. Había ya los proyectos, los planteamientos para mejorar y ampliar zonas lacustres en Chalco, en Tláhuac, desde luego en Xochimilco y en otras zonas del Valle de México, para mitigar, digamos, el impacto sobre las aves. Entonces la idea era crearles el medio ambiente propicio antes de que esa migración que venía del norte a sur llegaran, se depositaran en esas lagunas y no en el Nabor Carrillo. Las aves son más o menos atraídas a los lugares donde tienen alimento. Donde no tienen alimento, pues ya no van. Y al limpiar el Nabor Carrillo, ya no iba a ser muy amigable ese lago para las aves. Si tú limpias el agua, automáticamente los patos se tienen que ir porque ya no tienen que comer. Entonces ni siquiera te tienes que preocupar de cómo le hago para que se vayan. Solitos se van a ir y van a quedar nada más unos cuantos que son los que el lugar les da alimento. El tema de la regulación hidráulica me parece muy importante. Lo hemos vivido. La naturaleza, todavía no le avisamos a la naturaleza que esto ya no es un lago, y sigue pensando que es lago y sigue funcionando como si fuera lago. El Valle de México sí era un sistema de 5 lagos y funciona como un sistema de 5. A la fecha funciona como un sistema de 5 lagos. Que nosotros nos estemos empeñados en secarlo no quiere decir que no funcione como tal. No hay espacios ideales. Si tú utilizas eso como pretexto, pues lo que básicamente está diciendo es que la Ciudad de México no debería tener un aeropuerto, simple y sencillamente, lo cual sería evidentemente absurdo. Entonces, la pregunta más que nada ¿es importante y necesario hacerlo allí o no? Y esa es una respuesta muy complicada. Mi hipótesis es que no. Que el costo ambiental, sobre todo enfrentando el cambio climático, sobre todo aumentando la vulnerabilidad frente a los eventos extremos que tenemos en la Ciudad de México, diría que aun cuando puede ser técnicamente factible, en el largo plazo nos va a costar muchísimo más en términos ambientales que no tenerlo. Ahí empezó como esta discusión de lo absurdo en el que la realidad se saltó por la ventana y empezamos a discutir
salvar a un lago donde solo había un páramo semidesértico donde alguna vez existió un lago. Si uno no considera esos problemas grandes que estamos enfrentando y que vamos a enfrentar mucho más graves en el futuro cercano, para hacer una cosa tan grande como un nuevo aeropuerto, estamos haciendo las cosas mal. No es como se ha presentado. No es cierto que era o el aeropuerto o el lago de Texcoco. ¿Por qué razón? Porque el lago de Texcoco dejó de serlo. Murió, vamos a llamarlo así, por razones que humanamente ya no se podían corregir. ¿Por qué razón? Porque el hundimiento del Valle de México y del Valle de Chalco hace que el lago de Texcoco, en lugar de ser una tina abajo que recibe agua, se convirtió en una mesa de la que sale agua. Entonces, no es cierto que mejor hubieran solucionado el lago, no es cierto eso de que yo prefiero el lago. Uno hoy vuela desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Muy probablemente puedes volar sobre lo que hoy son los territorios de este proyecto fracasado del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y ves que no existe lago, no hay un lago. Hay ciertas lagunas artificiales para tratamiento de aguas negras, pero es de las primeras discusiones totalmente absurdas en las que se estaba defendiendo un caso que no existía. De hecho, el Aeropuerto Internacional de México en Texcoco iba acompañado de la creación de por lo menos 5 nuevos lagos entre el aeropuerto y Chimalhuacán, ¿no? Lo que iba a multiplicar el área lacustre real, que antes solamente estaba contabilizada por el lago Nabor Carrillo. La visión de vasos reguladores se tiene que repensar mucho. O sea, los vasos reguladores son una visión muy ingenieril de las cosas, muy poco ecológica y muy ingenieril. El problema del lago de Texcoco, que ya estaba y está resuelto, es que al lago de Texcoco llegan ríos que bajan de la sierra, de acá, digamos, de la zorra de la sierra donde está el Popo y el Ista. Bajan ríos al lago de Texcoco, pero la Comisión Nacional del Agua hizo un gran canal interceptor. Entonces esos ríos llegan a ese canal, dan la vuelta y se mete el agua al lago Nabor Carrillo y a otros lagos que existen ahí. Pero no eran para proteger al aeropuerto de Texcoco, eran para proteger a la población que está alrededor. Que casi año con año se ve sometida a inundaciones mayores, las hemos visto en distintas imágenes. El plan hídrico que se había trazado era para apoyar y resolver esta parte de estos problemas. Pero las obras consisten en entubar los 11 ríos que desfogan al lago, darles la vuelta a los terrenos del aeropuerto y sacarlos por el emisor central y echamos todo el agua fuera. Y luego invertimos miles de millones en traer el agua de cuencas lejanas de la ciudad. Lo que hizo Conagua era, diseñó todo un esquema hidráulico donde había más de 20 plantas de tratamiento de agua en todos estos ríos. Eran 21 plantas de tratamiento de agua. Donde también se habían diseñado 5 vasos reguladores, además del Nabor Carrillo, para captar esa agua y poderla reutilizar como riego en toda la zona de Atenco. La idea era incluso tecnificar el campo de Atenco, que son más de 3,000 hectáreas, que ese era uno de los proyectos que se tenía dentro del grupo aeroportuario. Pero a mí lo que menos me preocupaba era eso. Lo otro es que las medidas de mitigación nunca se cumplen, nunca se llevan a cabo en ninguna parte. Y más cuando hay especulación de terreno. Y ese era uno de los grandes problemas que yo le veía. Ese lago se va a urbanizar. Va a tener el aeropuerto como se urbanizó el antiguo aeropuerto y como se urbaniza todo. Y todo lo demás, ya había empezado la especulación de terreno. Ya se habían vendido de manera legal o ilegal todos los terrenos alrededor para las grandes empresas y constructoras. Y eso iba a darle al traste con todas las medidas de mitigación que tenía Conagua. Pero compramos porque muchos querían vender. Y les pusimos un precio de 200 pesos por metro cuadrado. No íbamos a pagar ni un quinto más, ni un quinto menos. Aquel que quisiera vender, a nadie obligamos a vender, a ninguno. Y era para nosotros muy bueno porque tenía una reserva territorial estratégica pegada al aeropuerto. No, pero que la gente ya vendió y tiene derecho a vender. ¿Ustedes quiénes son para impedirles que vendan? Es su tierra, ¿no?
Pues sí, pero no estamos de acuerdo. Estaba llena de rabia, de impotencia. Yo no sabía ni qué hacer. Y yo creo les grité, con todo el dinero que les den, no les van a quitar el hambre. A muchos que decimos, oye, era muy salitrosa tu tierra pegada al aeropuerto. Ya compramos tierra a 1 kilómetro, a 500 metros del aeropuerto. Te la cambio. Hicimos intercambios. Tierra fértil por tierra salitrosa. Era muy claro, un negocio al lado de, voy a decirlo ahí, o paralelo un negocio inmobiliario de algunos, voy a decir, políticos y gente vinculada al poder, ¿sí? Eso de los terrenos, es que ya lo compraron los terrenos de alrededor. No se podían comprar los terrenos, eran zona federal. No se podían, eso es falso. Los terrenos, todos eran del gobierno federal, había una cerca alrededor y el resto es el lago de Texcoco. Y si uno sobrevuela, cuando sale del aeropuerto todavía lo puede ver, de un lado está una zona densamente poblada. Donde hacer especulación inmobiliaria era muy, muy complicado. Un aeropuerto induce un crecimiento poblacional alrededor del aeropuerto. Entonces es muy probable que ahorita muchos terrenos que no están urbanizados en Texcoco, en los municipios que están al oriente, pues ahí va a haber un crecimiento poblacional enorme. Y estimamos que habría probablemente 1,5 millones, no yo, sino la SEDATU, 1,5 millones de habitantes. En las previsiones del aeropuerto, del nuevo aeropuerto en Texcoco, no había un solo centavo para infraestructura social. Nada para agua, nada para electrificación, nada para pavimento, nada para transporte, ni una escuela, nada. Fíjate, nosotros hicimos consultas internas, o sea, que le llamábamos diálogos sociales. Y esto lo hicimos con 5 municipios. Con Atenco, Chimalhuacán, Texcoco, Ecatepec y Nezahualcóyotl. Con esos 5 municipios contratamos a las universidades y los tecnológicos de esa zona y traíamos un diálogo con ellos permanentemente. Eran 360,000 diálogos, o sea, 360,000 casas tocadas, platicadas, les llamábamos folletos, para decirle la importancia y queríamos vender frente a la ciudadanía la importancia del aeropuerto. El 75%, y eso lo tenemos también totalmente documentado, estaban a favor del aeropuerto. Entonces, cuando la gente dice es que íbamos a poner una enorme inversión que iba a beneficiar a la gente local, no es cierto. Iba a desplazar a la gente local. Había toda esta visión que tenía que ver con una obra de impacto metropolitano, de impacto urbano y en consecuencia que atendiera a los criterios de la nueva agenda urbana, espacios verdes, redensificación, servicios de calidad, vivienda, etcétera. Entonces era un proyecto de gran magnitud. Iba a permitir no solo tener un aeropuerto, sino detonar un mayor desarrollo urbanístico en la zona oriente del Estado de México y de la Ciudad de México. Conforme se valoriza el suelo en un lugar, pues automáticamente va cambiando de dueño y los nuevos propietarios hacen los nuevos desarrollos y son los que obtienen los beneficios. La única posibilidad de darle utilidad pública y bien común a esa zona es darle vida a un aeropuerto, una obra de infraestructura que generaría además decenas de miles de empleos directos y quizá millones de indirectos para gente que lo necesita, que es en el oriente del Valle de México. La parte más delicada del proyecto, curiosamente, fue la barda perimetral. La barda perimetral existe, es una barda maravillosa. Y la barda perimetral la construyó el ejército. ¿Qué sucedió? Que pues el gobierno prácticamente decidió cerrar el terreno también como una medida para pues imponer, digamos, que sí se va a hacer el proyecto, asegurarse que pueda hacerse el proyecto, porque pues
los afectados del área no querían, ¿no? Algunos grupos ambientalistas tampoco. Entonces, de alguna manera se precipitó la construcción de la barda. Al ejército se le encomendó el edificar toda la barra perimetral de lo que iba a ser el nuevo aeropuerto. Por su capacidad, por la velocidad con la que lo podrían hacer, nos importaba mucho definir, delimitar la zona donde habría de construirse el nuevo aeropuerto. Cuando me puse a revisar la cuenta pública del 2016, la cuenta pública que hace la Auditoría Superior de la Federación, sí se identifican, ahí sí te puedo decir, no es una investigación de nosotros, de Mexicanos contra la Corrupción, ni mía, la propia Auditoría Superior identifica irregularidades en la construcción de la barda perimetral fuertes, por tanto como casi 400 millones, 389 millones de pesos. Se ha mencionado mucho de los sobrecostos de la barda perimetral. Sí hubo mayor sobrecosto respecto al original porque cambió el esquema de cimentación, pero sobre todo no fue de que haya habido un desvío ahí, sino que hubo modificaciones a la barda perimetral que medía 38 kilómetros. Pusimos la fibra óptica que no estaba considerada originalmente en la barda, pero que era necesaria. Entonces tuvo que hacer un contrato modificatorio y poner la fibra óptica. Y se hizo un camino perimetral que tampoco estaba considerado como una terracería. Y de una vez se tiene que pavimentar. Cuando se presenta el proyecto se hablaba del orden de 165,000 millones de pesos que costaría. Cuando llegamos nosotros, esa cifra ya era de 285,000 millones de pesos. O sea, caray. Lo que ha aumentado esto y lo que iba a aumentar. El presupuesto fue de 13.300 millones de dólares desde un principio. Decían que no había variado, que eran los mismos 13,000 millones de dólares que habían dicho al principio, nada más que al principio eran 150 millones de pesos, 160, y ahora ya eran 300,000, ¿no? Claro, cuando se diseñó el presupuesto, si no me recuerdo, el tipo de cambio estaba como a 14 y se nos fue hasta 22 pesos en 2016. No, es que subía el dólar, pues, sí, pero el tezontle lo pagaste con pesos. Y los camiones que llevan al tezontle también, y a los trabajadores. Y todos los contratos que tienes firmados son en pesos. Entonces, ¿por qué subió al doble? Porque cambió el tipo de cambio. ¿No? Cerca del 60% de los insumos de este aeropuerto eran a precios internacionales. Incluso desde la varilla, el cemento, pero sobre todo toda la parte tecnológica que se requería para el aeropuerto, había muchas cuestiones de importación. Entonces sí tenía una correlación muy estrecha con el tipo de cambio del presupuesto. Por eso lo teníamos en dólares. Pero efectivamente se nos movió porque por dos razones. Uno, por el tipo de cambio, y dos, porque la terminal creció. Cuando se anuncia en septiembre de 2014 y se empiezan a hacer las consultas, se da cuenta el consultor de que fue muy conservador. Y diseñaron una terminal de 550,000 metros cuadrados y tuvimos que hacerla crecer a 740,000 metros cuadrados. Es decir, si no hubiéramos hecho ese cambio, el aeropuerto hubiera nacido saturado. Pero ¿qué fue lo que hicimos para no impactar al presupuesto? Empezamos a meter lo que le llaman ingeniería de valor y pudimos reducir como en 25,000 millones de pesos el presupuesto para poderlo mantener en los 13,300 y no se nos iba a ir. Entonces, eso fue una medida que tomamos y la otra fue que hicimos algunos APPs, acciones público-privado, porque había cosas que le iba a hacer el aeropuerto cuando no tenía sentido que le hiciéramos nosotros. Por ejemplo, la planta de tratamiento de agua, pues nosotros, ¿para qué hacemos una planta de tratamiento de agua que la haga el privado y que le paguemos por el agua tratada? O las granjas de combustible. Entonces rediseñamos un poco el esquema aeroportuario y eso lo empezó a pagar, ya lo iba a financiar el sector privado y ya no impactaba en el presupuesto. Un dato, las pistas ahí no podían ser como son en Santa Lucía, de concreto hidráulico, tenían que ser de pavimento, porque el movimiento de la tierra en Texcoco es un movimiento irregular, no se hunde parejo, digamos, se hunde así. Por supuesto, porque era un lago.
pero la virtud es que están cerca y se puede resolver. Se ha logrado construir aeropuertos sobre pantanos, sobre el mar. Hay unos grandes terrenos al norte de Zacatecas muy firmes donde puedes construir cualquier cosa, pero te queda lejos, como queda lejos el AIFA. En cuanto al hundimiento, se contrató al Instituto de Ingeniería de la UNAM para que hiciera unas pruebas para ver cuál era la técnica constructiva más adecuada para las pistas. Se pavimentaron 10 tramos en el terreno, tramos 50 metros, 100 metros, cada uno con una diferente técnica de cimentación para ver cuál iba a funcionar mejor. Finalmente se contrató o se seleccionó una que era poner una sobrecarga sobre la pista. Se cubrió primero con piedra de tezontle. Luego se le puso una capa de basalto para que durante un año ese basalto precargara el terreno. Es decir, hacer una consolidación acelerada, un encutamiento acelerado de la zona donde iban a estar las pistas. Si yo hago que la arcilla se comprima, ya después ya no se comprime o se comprime muy poquito. Cuando se detona la construcción del aeropuerto, yo no veía que avanzáramos nada. Dije, pues ¿dónde está? Es que fueron muchos camiones, miles de camiones que fueron llevando grava y tierra precisamente para asentar muy bien el terreno donde se iban a edificar las pistas. Me dijo, es que ya empezamos la construcción de las pistas. Yo llegaba a volar y dije, pero ¿dónde están las pistas? Yo no las veía camiones y camiones. Pero lo que pasa es que estaban rellenando, hacía un relleno de tierra y grava y no sé qué tipo de material, precisamente para darle resistencia a donde se iban a construir las pistas. El hundimiento que estaba planeado para ese aeropuerto era muchísimo más bajo del que tiene el aeropuerto donde está ahorita. Los ingenieros de la UNAM durante años estudiaron el terreno y los ingenieros holandeses también que estaban haciendo las pistas. Ambos llevaron a la conclusión que si bien el aeropuerto tenía un hundimiento entre 13 y 15 centímetros anuales de Texcoco, ¿saben de cuánto es el hundimiento del actual aeropuerto? De más de 25 centímetros al año. Arrasaron cerros enteros de tezontle para rellenar las pistas y ya íbamos en 2, iban a ser 6. Era una cantidad, y fue una cantidad enorme. Muchas de estas minas tenían permiso, otras eran clandestinas. Fue un error haber seleccionado esa, debía quizás haberse seleccionado lo que tuviera un menor impacto en los municipios colindantes. Sí mismo. Porque incluso había, y salía en la televisión, que una casa se iba a caer porque ya la mina la habían agrandado brutalmente, pues porque estaban sacando una cantidad de tezontle enorme. Entonces, ese para mí era uno de los temas que dices, bueno, ¿se puede resolver? Sí, a un costo de inversión brutal y a un costo de mantenimiento igualmente brutal, nada más para hablar de ese punto en particular. Nunca nos dijeron cuánto habían pensado que iba a ser el mantenimiento. Entonces, era un pozo sin fondo. Es una gran mentira y se les demostró. Es decir, había documentos y debo tener ahí los documentos. Se les confirmó de que el costo de mantenimiento, por ejemplo, en las pistas, era, si no me recuerdo, del orden como de 800 millones de pesos cada 8 años. O sea, 100 millones de pesos al año. Las pistas del actual aeropuerto es un poco más de 460 millones de pesos al año. Las pistas en el aeropuerto de Texcoco, lo que iban a costar al final, ya se había gastado, ¿no? Fueron 20 veces más caras que las pistas en Santa Lucía. Siendo las de Santa Lucía de concreto hidráulico y las que estaban acá iban a ser de pavimento. Que era muy caro, ¿comparado con qué? O sea, si tiene la fuente de pago. Es decir, si este local
gasto 3 pesos en el mantenimiento, pero no me genera nada, pues me cuesta 3 pesos. Y si me cuesta 30 pesos, pero me genera 100, bueno, pues yo creo que es mejor. Este aeropuerto iba a ser autofinanciable, que era más caro, sí, pero era incluso hasta rentable para el gobierno federal. No solamente iba a pagar su propia deuda, sino la tasa interna de retorno que le iba a llegar al gobierno de cerca del 12% en dólares, por ser el titular de ese aeropuerto como grupo aeroportuario. Ya empezaban a salir algunos de los escándalos de corrupción del gobierno de Peña Nieto y nosotros queríamos ver si en el caso del nuevo aeropuerto estaba pasando algo parecido. Sí se cuidó en una perspectiva general tratar de blindarlo de escándalos de corrupción, dada toda el aura negativa que tenía el sexenio de Enrique Peña Nieto sobre casos de corrupción, asignación de contratos a constructoras a cambio de la famosa Casa Blanca. O sea, con ese déficit de prestigio, con esa falta de credibilidad del gobierno de Peña Nieto, pues sí había que tener sumo cuidado en un proyecto de esta magnitud. Teníamos que demostrar que en México sí se podían hacer proyectos con una gran transparencia. Y ese era el reto que teníamos. Se le pidió a la OSDE que participara precisamente, que fuera uno de los acompañantes para impulsar, dadas las mejores prácticas mundiales, cuál era la mejor forma de hacer un proyecto muy transparente. Nosotros lo que hacíamos era asegurarnos de que las cosas se hicieran bien. Era el papel que jugaba la OCDE, que es asegurarse de que todo se hacía con las mejores prácticas posibles. Todas nuestras licitaciones, todas, eran difundidas en tiempo real a través de la página de internet, se filmaban. El 90% de nuestras contrataciones fue por licitación pública, el 90% de todas las contrataciones. No era mi mayor preocupación estar correteando gente ni denunciando, simplemente toda irregularidad que detectábamos, notificábamos al órgano interno de control, a través de nuestro jurídico y de las áreas correspondientes, dábamos todos los elementos y ahí procedía. Yo no he sabido de ningún funcionario público que esté metido en la cárcel porque hayan detectado un evento de corrupción por el aeropuerto de Texcoco. Entonces, una de dos, o los perdonaron a todos, o nunca encontraron un evento de corrupción. Fueron gobiernos 6 años, jamás pudieron demostrar nunca que hubo la corrupción que dicen que había. La auditoría encontró muchísimas inconsistencias entre lo que se facturaba y lo que efectivamente se pagaba, ¿no? Las obras, la mayoría de los contratos eran renegociados para aumentar, ¿no? Con sobrecostos. Aunque fuera cierto, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que hay casos de corrupción, lo que procede es investigar y castigar la corrupción y no detener un proyecto de esta magnitud. O sea, tú cancelas un aeropuerto porque sospechas que hubo algunos eventos de algunas personas que se pudieron haber enriquecido, pues ve tras de los que se enriquecieron. Que si inculparon a alguien o no, no lo sé. No es tema de mi interés, pero sí te puedo decir que muchas de las deficiencias y tal, pues obedecían a un esquema que no era totalmente ordenado y transparente. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Obra más auditada, más verificada, con mayores medidas de transparencia, de publicidad, de integridad, de comunicación, no creo que exista hoy en día en el país. Hablamos con Parsons, que era la gerencia de proyecto, una empresa internacional, con el presidente Parsons, Jiménez Espriu, Morán y yo. A ver, ¿cuál es? No me hable del avance del proyecto, no. Dígame el avance físico de obra. ¿Cuánto tenemos? ¿Sí? 21%. En cuanto a este último, el avance de la obra, estábamos
arriba del 30, como 31, 32%, por ahí estábamos. El aeropuerto de Texcoco tenía el problema de que iba a ser terminado originalmente en 2022. No era posible que lo terminaran. De hecho, iba a ser terminado en 2022, pero por las pruebas que es necesario realizar, se iba a extender hasta 2024, hasta el fin de esta administración. Vimos que ni siquiera en esta administración iba a ser posible terminarlo. Me parece muy grave que se esté afirmando esto. Nosotros siempre entregamos nuestros reportes y me consta que tal cual salían de la oficina, así se entregaban. Existe un cronograma firmado por todos, incluso por el Project Manager, por Parsons, en donde efectivamente hubo un desfase del 2020 al 2022. Iba a entrar en operaciones en junio del 2022, ya con pruebas y todo. A tan solo 2 días de que inicie la consulta para definir el destino del nuevo aeropuerto de Texcoco, Javier Jiménez Espriu, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, dio a conocer hace unos momentos los resultados del estudio de la empresa NavBlue, que avalan la compatibilidad aérea entre los aeropuertos de Santa Lucía y el Benito Juárez de la Ciudad de México. Fue cuando ya se pudo hacer la propuesta de la consulta aquella de o seguimos esta o vamos por un sistema aeroportuario. Pero hasta que no tuvimos la confirmación de NavBlue de que nuestra propuesta era válida. Obviamente trajeron a alguien pues, que por dinero avaló lo que ellos diseñaron. NavBlue, pero no contaban con que NavBlue en sus documentos dice: yo trabajé con la información que me dio el ingeniero Riobó, así es que si no funciona no es mi problema. Yo trabajé con la información que ustedes me dieron. O sea, lo dice en cada una de sus hojas, en las letritas chiquitas. En las letritas chiquitas decía que se tenía que hacer un estudio específico del espacio aéreo. Ese estudio específico es el que no conocemos. Yo no entiendo cómo se construye un aeropuerto sin tener estudios específicos. Los días anteriores, encuestas mostraban una preferencia clara a que se quedara Texcoco sobre la alternativa que era construir o remodelar el aeropuerto de Santa Lucía. Los resultados de la encuesta, por ejemplo, de Consulta Mitofsky, en donde él decía que el 42.6% de los mexicanos preferían la opción de Texcoco. Eso lo hizo una encuestadora para mí respetable, que fue la de Roy Campos, ¿sí? Y la gran mayoría coincidían en que efectivamente con Texcoco era el proyecto viable y que se mantendría. Eso nos generaba cierta confianza y ánimo. A partir del día de hoy y hasta el domingo 28 de octubre, los mexicanos están convocados para acudir a las urnas y definir el futuro del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Los días de la consulta estuve muy nervioso, ¿no? Porque dije, acá donde la consulta diga que sigamos, ahora sí que ¿cómo le vamos a hacer? Porque esto no va a tener fin. Bueno, en la consulta fuimos poco más de 1 millón de personas que decidimos dar nuestra expresión en esta consulta que no estaba sustentada constitucionalmente, pero no era ilegal, lo estaba convocando el presidente electo para quien quisiera ir. Tras 4 días de votación, se hicieron públicos los resultados de la consulta ciudadana para decidir el futuro del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Por una notable mayoría, los ciudadanos decidieron cancelar el megaproyecto aeroportuario de Texcoco. Y ahí, si no recuerdo más, fuimos como el 70% que dijimos cancelar el NAIP. O sea, la consulta
es un mecanismo popular para validar la opinión del presidente de la República. Es una farsa. Hay que recordar que incluso en el votante aledaño a Texcoco ganó el que continuara el aeropuerto, donde aplastó el que no continúe en Chiapas y en Tabasco, zonas un poco lejanas, poco informadas de lo que está pasando, y podemos suponer que el voto fue sembrado. Hubo bastantes artículos, artículos con datos, ¿no?, que mostraban que la localización de las casillas estaba sobre todo representada en municipios que votaron más en 2018 por el presidente. Entonces, durante el proceso de la consulta fue poco transparente, no conforme a las reglas, no conforme a un ejercicio de verdadera democracia directa que nos gustaría. Pues mira, yo la vi muy amañada, es decir, una consulta muy hecha a la medida, es decir, no había, en el aeropuerto no había urnas. En esta zona de aquí del Poniente donde viaja la gente, no había urnas. Yo tuve que irme hasta el Escandón a votar. O sea, pero sí había en Tabasco, en Oaxaca, en Chiapas, donde la gente no utiliza el aeropuerto. La consulta es una salida política sobre una decisión tomada. La manera en cómo se ponen las casillas, yo creo que al viejo estilo del priismo de los años 40 y 50, fraude electoral, fue realmente una consulta absolutamente a gusto del cliente, y el cliente era el presidente. Fue un ejercicio de política entre las bases electorales de Morena, que además estaban todavía calientitas, digamos, después de la elección, y había que ponerlas a hacer cierta calistenia, y lo hicieron entre los morenistas, ¿no? Entonces, pues la verdad, un proceso muy poco pulcro, el de la consulta popular. Digo, lo sabíamos, ¿no? Una simulación absoluta. Yo creo que el tema de una consulta está bien a cierto nivel, pero son temas muy técnicos. O sea, es como si preguntamos si estamos de acuerdo con las líneas de producción de Toyota. Pues yo quiero pensar que tiene que ver con una serie de expertos e ingenieros que saben cómo producir un coche y, en este caso, cómo hacer un aeropuerto. Considero que las consultas son útiles y válidas para ciertas cosas, pero no para todo. Y tienen que estar precedidas por mucha información. Ninguna de las dos cosas pasó con el nuevo aeropuerto, y entonces la consulta salió como Andrés Manuel quería que saliera. Pues la gente dice, quiero gastarte miles de millones de pesos en algo que no usas, porque un porcentaje muy alto de la población no usa el aeropuerto, ¿no? Pues no. Obviamente van a decir que no, y entonces lo que nunca les dijeron es que nos iba a salir más caro cancelarlo con todas las indemnizaciones que no cancelarlo. La decisión es obedecer el mandato de los ciudadanos. La decisión que tomaron los ciudadanos el día de ayer es racional, democrática y eficaz. Yo fui el primero, no el primero, pero creo que hubo muchos en estar sorprendidos por la cancelación del aeropuerto, y me enteré al igual que el resto de los mexicanos a través de los medios. Me acuerdo que tomé el teléfono cuando el día que se denunció, esto era un domingo, si no fue la memoria, y cuando le reclamo yo telefónicamente porque me haya engañado Alfonso, su expresión es algo así como: en esa llamada hay dos pendejos, no nada más uno. Palabras más, palabras menos, como diciendo, tan engañado tú como yo. Y gente como Romo y muchos otros, pues la verdad no entendieron el grado de delirio de López Obrador. Y me parecía que era muy evidente desde el primer momento, o sea, no, sobre advertencia no había engaño, había dicho que no y era no. El día que se canceló, que se tomó el 2 de noviembre, yo fui al aeropuerto y todas las trabajadoras, porque aparte
teníamos una gran cantidad de mujeres trabajando. Bueno, teníamos 46,000 gente trabajando en el aeropuerto en ese entonces. Hicieron así sus ataúdes de flores, ¿no? De Día de los Muertos, ¿no? Ya pues entrando al aeropuerto, porque ya se había tomado la decisión de cancelarlo. Había una tristeza de la gente que estaba trabajando ahí terrible. Salimos del campamento llorando, de verdad. Trabajadores, ingenieros, arquitectos, los guardias, todo mundo salía del campamento llorando. Fue un drama terminar ese proyecto. Yo llevaba cerca de 8 años trabajando en el aeropuerto sin hacer otra cosa que el aeropuerto, o sea, yo solamente pensaba en el aeropuerto. Creo que todos los que estuvimos involucrados, pues fue una gran pérdida que vivimos con mucho dolor, ¿no? Una decisión polémica, dificilísima, ¿no? Pero de la cual mis colegas que me ayudaron en esto y yo estamos absolutamente convencidos de que fue la mejor solución, porque libramos al país de una erogación brutal y de un aeropuerto que hubiera sido, creemos, un error terrible. La cancelación del Naim me parece a mí que fue una decisión solamente de tipo político, no sé cómo más decirle, pero político, ideológico. Yo no voy a inaugurar una cosa útil, una cosa que se le pueda aplaudir, pero que no la pensé yo, sino la pensó. Los gringos le llaman el síndrome del not invented here. Yo creo que no quería dejar un gran proyecto físico, visible, que trascendiera a lo largo de los años y se dijera, ese aeropuerto lo hizo otro presidente, ¿no? Así como hoy se recuerda que el Palacio de Bellas Artes lo hizo Porfirio Díaz. No, y siguen pasando los años. Me imagino, esto ya es pura especulación mía. Tal vez eso no lo haya motivado. Y si deciden poner esto, pido que digan que es simplemente especulación mía, pero creo que tal vez ese factor histórico jugó en la decisión. A mí me convencieron mucho las posiciones muy claras que hablaran de que el lugar no era bueno, de la parte ambiental, de la parte económica, de la parte social, todo eso, ¿no? Estaba yo convencido que no era una buena decisión, ¿sí? Haber hecho el aeropuerto como lo estaban haciendo y dónde lo estaban haciendo. Yo sí creo que el restablecer al lago como regulador hidráulico es un beneficio muy importante. La otra cuestión es el mantener el espacio del lago como una posibilidad de servicio para la población ya existente. El presidente tenía muy claro los costos asociados, tenía claro que eso implicaba empezar con una relación totalmente deteriorada con el sector privado. Creo que tenía claro también el daño que le representaba al país. Por eso ahí yo me quedo con la incógnita de qué le lleva o qué le motiva a tomar esa decisión, porque sé que al interior de su administración había voces que estaban por impulsar, mantener la construcción del aeropuerto. Bueno, lo hemos conocido públicamente, el que fuera secretario de Hacienda ha hecho revelaciones públicas después de que él estaba en favor de que el proyecto se continuara. Es muy claro que era una decisión sumamente costosa para el país. ¿Por qué se hizo entonces? Y esto es ya una especulación mía. Es que el presidente electo quería dar un manotazo en la mesa. Y yo creo que en alguna medida logró lo que buscaba. Después de esa decisión, sí hubo un repliegue de algunos núcleos empresariales que tenían una posición beligerante en contra de la retórica del entonces ya presidente, en contra de algunos de sus planes y demás, y que a partir de esta decisión
pues literalmente emprendieron la huida. No me refiero personal ni sus capitales, sino dejaron cualquier posición adversarial. O sea, para decirlo coloquialmente, dijeron, ese señor sí va en serio. Quería demostrar que el que mandaba era él. Fue su quinazo, digamos. Es lamentable que esa sea la motivación. Yo creo que no fue la única, pero pareciera que esa fue. Lo escribí en su momento en el periódico Reforma. La cancelación del aeropuerto fue una decisión de soberbia y testosterona. Era porque yo lo quiero hacer, como yo lo quiero hacer, ante toda la evidencia técnica, ante los costos fiscales monumentales. No me importa pagar para no construir. Necesitaba de arranque una medida fuerte en contra del gobierno anterior, porque parte del discurso populista implica una ruptura simbólica con los gobiernos anteriores y una especie de reconstrucción nacional desde cero, que también es absolutamente maniquea, pero simbólicamente es muy poderoso. Entonces, acabar con un proyecto tan grande, tan importante, para él era un triunfo simbólico en esas coordenadas y en esa lógica muy potente. Realmente no daba crédito, no podía entender cómo un país podía dejar esta gran oportunidad para su futuro. Cómo un país podía tirar tanto dinero ya invertido, una obra al 30%. Viéndolo exclusivamente desde el punto de vista económico y financiero, me parece inexplicable. El nuevo aeropuerto a mí me pareció una pésima idea, pero la destrucción del nuevo aeropuerto, la forma en cómo se destruyó el nuevo aeropuerto, es peor haberlo mantenido. ¿Por qué? Bueno, entre otras múltiples cosas, porque se hizo sin fundamento jurídico. Además, si se hubiera hecho con fundamento jurídico, entonces a lo mejor los costos hubieran sido menores de cancelarlo. Hay cálculos que estiman que al país le costó el chistecito entre 300,000 y 500,000 millones de pesos. De ese tamaño es la huella del daño de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Para mí, la cancelación del Naim fue un manotazo en la mesa política, decir, aquí se va a hacer como yo quiera, lo que yo quiera, y no importa cuánto cueste. Hay que notificarles a algunos, hay que informarles que ya es otro México y que yo no voy a hacer florear, no estoy de adorno.
Thank you.